gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque tu presencia permanece con nosotros mientras escuchamos tu palabra, mientras escuchamos lo que tú quieres decir a nuestro corazón, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendito seas. Hace un tiempo, la última Navidad que yo pasé en Colombia, el título de estos 5 minutos es Mejor dar que recibir. La última Navidad que yo pasé en Colombia, recuerdo que no estaba con mi familia, estaba solo con un grupo de amigos y estábamos colaborando con otros amigos que estaban organizando en un barrio muy pobre en Colombia una Navidad para los niños de allí que no tenían ni juguetes ni nada. Eran 150 niños más o menos, y entonces les hicimos una celebración, le celebramos el cumpleaños a Jesús, ¿no? Como para celebrar la Navidad. Y los regalos que había que darle a esos niños, porque no teníamos nada, eran los juguetes que cada uno de nosotros había acumulado de toda nuestra infancia. Entonces yo recuerdo que con los amigos, yo nunca había regalado mis juguetes antes de venirme para acá, yo los tenía todos. Entonces los estuvimos limpiando con todos los del grupo, con todos los músicos ahí, acicalando las muñecas, limpiando los peluches, organizando todo, y cuando terminamos, pues yo y todos dijeron, bien, lo vamos a regalar, pero yo me quedé con una muñequita muy especial que me había comprado aquí en España hace muchos años. Entonces yo me quedé con esa muñeca, porque era un recuerdo, porque era bonita, porque yo dije, no, esta muñeca me la quedo para mí. El hecho es que de 150 niños que hicieron la fila para recoger este día su regalo, éramos varios los que estábamos donando los juguetes y tal, se le dio a cada niño un juguete, y el último niño en llegar a la fila era una niña que tendría unos 7 añitos así, y se acabaron los juguetes y no había un solo juguete más. Y si yo hubiese dado mi juguete, esa niña hubiese recibido esa muñequita ese día. Alucinante. Yo digo, wow, tus matemáticas son increíbles, Señor, mejor que las mías, definitivamente. Entonces, ¿qué pasó? Claro, un amigo, uno de los músicos dijo, no, la niña no se puede quedar sin regalo, entonces cogió y le regaló su reloj y tal, pero me quedó eso ahí en el corazón, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando Dios a mí me pide, entonces el título es dar conforme, hay un versículo que habla de que cada uno de conforme se propuso dar en su corazón. Pues Dios cuenta con cada una de las cosas que pone en nuestro corazón para que demos. Cuando el Señor, por ejemplo, me pide que dé algo, o me pone en el corazón, voy a darle a la iglesia, por ejemplo, 150 euros. Digo, no, mejor le doy 100 y estos 50 yo me los quedo porque de pronto los necesito para otra cosa y tal. Pues resulta que en las finanzas de Dios esos 150 los tenía perfectamente cuadrados y necesitaba esos 50 euros. Es lo que el Señor me ha ido mostrando en este tiempo, que conforme Él pone en nuestro corazón para que demos, que así demos, que al final no nos quedemos con ese, porque puede ser la muñequita que le faltaba a la niña, justo eso. Entonces Él cuenta con cada uno de nosotros, y no solo en lo material, sino también en lo que Dios me pide a mí que dé a mis hermanos, que no es solamente la parte material, que es también
el fruto del Espíritu Santo, porque nosotros somos como árboles y esos árboles dan fruto. Cada uno debe verse a sí mismo como un árbol que lleva fruto y que ese fruto es el que alimenta a mis hermanos: el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, la mansedumbre, la bondad. Cada uno de esos frutos alimenta a mi hermano. Yo no tengo, cuando vengo a la iglesia, no tengo que venir a ver qué me van a dar, cómo me voy a alimentar hoy. No, vengo a ver, hoy me van a abrazar, hoy me van a saludar, hoy me van a besar, hoy me van a dar amor, hoy me van a dar fe, hoy me van a dar gozo, hoy me van a dar paz. No, ¿qué voy a dar? Cada uno de nosotros tiene que verse a sí mismo como un árbol que da fruto y que su fruto alimenta al hermano. Entonces, ¿qué voy a darle hoy a mis hermanos? Voy a darle gozo, voy a darle paz, voy a darles amor, voy a darles benignidad. Benignidad es pensar bien del otro, buscar o sea, creer lo mejor del otro. Amén. Es la cultura de amor de la que estuvimos leyendo el miércoles, los jueves aquí. Es eso, es que cuando alguien viene a mí y me hace algo que a mí me parece que no estuvo bien, yo pienso lo mejor del otro. Que antes que pensar lo malo, piense lo bueno. Que lo vea como Dios lo ve. Y eso también Dios me pide que lo dé. Dar en abundancia, dar más que recibir. Yo tengo que estar más emocionada por dar que por recibir. Porque el Señor a mí me ha pedido que dé. Y que dé en abundancia. Y que dé hasta lo último. Si alguien me pide mi túnica, pues yo le doy otra más, le doy la que tengo y otra. Que si me dan una bofetada, yo dé la otra mejilla, ¿sabes? Dios me pide eso. Dios me pide que dé generosamente. Y que me dé generosamente no solo en lo material, en todo lo que Él me pide que dé. Quería comentarles, una historia que sucedió aquí conmigo en la iglesia. Es cortico. Y es esto. Porque pasan muchas historias entre nosotros que son muy difíciles de sobrellevar, porque lo más difícil entre hermanos es la convivencia. Y siempre va a haber rollos, va a haber rencillas, pero Dios me pide que dé. Entonces, cuando alguien me hace algo que a mí no me gusta, yo voy a creer que no lo hizo porque quería ofenderme, sino que por alguna razón, pues lo hizo, pero yo le bendigo y voy a pensar lo mejor de él. Siempre, siempre. Amén. No sé si contar, voy a contarla. Hace un tiempo yo tuve un conflicto, una situación. La situación es interesante, no en sí por lo que pasó, sí, por la enseñanza que el Señor me dejó, porque me dejó ver el mundo espiritual en medio de esa situación. Porque situaciones como esas pueden pasarnos día a día, pero esta en particular fue especial por eso. Entonces estaba yo haciendo algo de entretenida con el ordenador, y entonces una persona de la iglesia, un hermano, vino y se enfadó muchísimo conmigo, y tenía toda la razón, tenía absolutamente toda la razón de estar enfadado, porque yo estaba ocupada en otra cosa en vez de estar alabando al Señor, ¿vale? Pero en el momento en que este hermano se enfadó mucho conmigo, yo me sentí, en vez de ofendida, eso es por la gracia de Dios, no por mí, lo aclaro, porque yo me hubiese ofendido, pero el Espíritu Santo puso en mi paz, puso amor, y me dije, algo le está pasando, pobrecito, algo está pasando. ¿Qué le estará pasando? Luego, cuando se le pase el enfado, a ver si puedo acercarme y preguntarle. Ya pasó. Eso no por mí, sino por el Espíritu Santo, que si no... Luego, ¿qué pasó?
En la noche, cuando yo se lo comenté a Carlos, dije, mira, pasó esto, eso y eso. Mi mente y mi corazón, mi mente, yo estaba pensando, esto, algo le está pasando, tiene algún problema, eso no es normal. Hasta ese punto no. Yo sé que estuvo mal lo que hice, pero era exagerado. ¿Qué le estará pasando? Tal, eso. Pero, ¿qué pasó? Me empecé a enfadar muchísimo. Mi corazón se empezó a encender en ira, pero era raro, porque mi mente estaba diciendo no, si no hay motivos, porque eso no es normal, algo está pasando, esto no debería estar pasando, algo le está pasando, tengo que orar. Pero mi corazón seguía encendiéndose en ira, y cada vez más, hasta que el Señor me reveló que esa ira era espiritual, era un espíritu inmundo que estaba poniendo esa ira porque Satanás quería que nos peleáramos, y que era la misma ira que en algún momento a esa persona le dio. Era algo espiritual. Entonces, que lo que Dios había hecho era ponerme ese paz y ese gozo en contestación a esa ira que no era del Señor. Cuando yo me di cuenta, empecé a reprender a Satanás, empecé a reprender ese espíritu inmundo, empecé a echarle fuera de mí y de mi hermano, obviamente, y a orar por esto que estaba pasando. ¿Qué sucedió? Que me di cuenta, o el Señor como que me reveló en ese momento, que la idea de Satanás, el plan de Satanás, era dividirnos. Era que nos peleáramos, nos odiáramos y no volviéramos a hablarnos, solo por esa situación. Porque Él sabe lo que está pasando dentro de cada uno de nosotros. Ahora, si mi carne, que era lo que iba, si mi carne no hubiese estado conforme al Espíritu de Dios, en este caso mis pensamientos, yo no me había dado cuenta de la ira que yo tenía, y yo hubiese justificado mi ira y hubiese dicho, sí, es que es injusto, es que está mal, es que me hizo algo muy feo, es que eso no se hace. Y entonces yo no me había dado cuenta que el ataque venía de parte de Satanás. Pero al tener mi carne y el Espíritu conectados con el Espíritu de Dios, me di cuenta que quedó al descubierto el ataque de Satanás. ¿Por qué lo digo? Porque hace un tiempo, cuando vino Noel McKinney, y también lo repitió hace 15 días que predicó aquí David, que la carne tiene que estar conforme al Espíritu, que la carne y el Espíritu deseen lo mismo, que la carne y el Espíritu Santo deseen lo mismo. Si yo logro que mi carne desee lo que el Espíritu Santo desea, lo que el Espíritu desea, entonces va a ser más fácil para mí. O sea, lograr que lo que yo estoy sintiendo o lo que yo estoy pensando esté alineado con el Espíritu Santo. ¿Saben? No sé si me hago entender. Entonces, en este caso, yo camino más fácil en el Espíritu Santo. También podemos decir que algo así me permite ver claramente los ataques del enemigo en una situación de estas. Entonces también me di cuenta de esto. Dios cuenta con nosotros para dar amor a los demás y para la unidad de la iglesia, pero el enemigo cuenta con nuestras debilidades para dividir la iglesia. Cuenta con mi debilidad para que haya contienda. Cuenta con mi situación personal que nadie más la sabe, y yo entro por esa puerta y nadie sabe cómo estoy, pero Satanás sí lo sabe. Él cuenta con eso para que yo me pelee con mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque sabe por dónde tirar. Entonces, la única manera de lograr frenar ese tipo de ataques es que yo venga aquí dispuesta a dar, no a recibir, aunque recibo. Y cuando doy, recibo multiplicado lo que doy. Pero que yo venga dispuesta a dar. Soy un árbol que le da a mis hermanos del fruto del Espíritu Santo. Doy paz, doy amor, doy gozo, doy benignidad, doy la oportunidad al otro de ser cada vez mejor. Aleluya.
quedado claro lo del cuando te dan un guantazo que hay que dar. Abundancia. Después de una semana como la semana pasada que tuvimos tan llena, creo yo, ¿no? No es fácil retomar la normalidad. Y mirad, llevaba 3 días o 4, ¿sabéis? David Wilkerson ya falleció, pero de su ministerio mandan como un devocional diario, no sé si alguno lo recibís. Si no, lo podéis pedir. Y yo suelo leerlo todos los días, pero llevaba 3 o 4 días sin leerlo. Y esta mañana los he leído. Y este es del día 30, que fue el viernes. ¿Lo habéis leído? Mirad, cuenta la historia de Acab y Josafat. Acab era un rey, iba a decir canalla, pero un rey malo de Israel, y Josafat era un rey bueno de Judá. Ya estaban los reinos divididos, y Acab era el malo y Josafat era un rey que hacía la voluntad de Dios. Acab no. Y después de unos años Josafat, no lo leo y os cuento la historia, para que veáis. Y después de unos años Josafat se hizo tan bueno que se hizo amigo de Acab, porque soy tan bueno que puedo incluso ser amigo de Acab. Y se fue, el otro le invitó a comer y se juntaron a comer, y Josafat, es que soy bueno y me voy a comer. Y se juntaron a comer y comiendo, ya se alegraron el corazón. Este Acab le dijo: me voy a ir a pelear contra los sirios, ¿no vendrías conmigo? Es algo que no tenía nada que ver con él, ni que Dios le había dicho algo, ni nada. Y él le dice, ya dentro de la comida, el vino y todo eso, y como soy bueno, le dijo: tú y yo somos iguales, somos hermanos. ¿Cómo no voy a ir a la guerra contigo? Claro que voy a la guerra contra los sirios. Los sirios no le habían hecho nada a este, pero como somos hermanos, pues vamos a la guerra. Y entonces empiezan así y tal, y dice acá, pues incluso los profetas que tengo yo aquí me han dicho todos que sí, que vayamos a la guerra. 400 profetas tenía, los 400 le decían que sí, vete a la guerra, que vas a ganar y tal. Y entonces Josafat como que de pronto se le enciende una lucecita y dice: 400 profetas, ¿no habrá aquí algún profeta de Jehová? Se le ocurre de pronto la idea. Y dice el otro: sí, hay uno, pero mejor no llamarle porque siempre me dice lo malo. Siempre me dice que no, el tío este, no, mejor no llamarle. Dice el otro: ya, pero mejor le preguntamos, a ver qué dice Jehová. Y bueno, lo traen, y va uno a buscarle a este profeta, era Micaías, creo que se llama, el profeta. Y le va uno a buscar y le dice: mira, a ver qué le dices al rey que está con Josafat, porque los 400 profetas de Acab le están diciendo que sí, que vaya a la guerra, a ver qué le dices tú. Y dice: pues yo le diré lo que me diga Jehová. Pero llega allí y le dice a Acab: bueno, venga, Micaías, ¿qué dice Jehová? Y dice que vayas a la guerra, que vas a ganar, que vas a ganar. Y le dice el rey: venga, que te he dicho muchas veces que me digas la verdad. Y le dice: como vayas a la guerra te van a dar por todos lados, no vas a volver. Y le dice a Josafat: ¿ves cómo siempre me dice lo malo? Bueno, el caso es que lo meten en la cárcel, porque le dice todo lo que le va a pasar. Dice: vas a morir en la guerra, y te va a pasar esto, y vas a perder, y va a ser como todos desperdigados. Le dice todo eso. Y le coge y le dice: bueno, meterlo a la cárcel y le dais agua y pan hasta que yo vuelva. Y le dice el otro: si tú vuelves, Jehová no ha hablado por mí. Bueno, el caso es que se van a la guerra. ¿Qué hace Josafat? Que es un tío que hace las cosas bien, que escucha la voz de Jehová. Viene el profeta de parte de Jehová y dice: no vayáis a la guerra. ¿Sabéis qué hace Josafat?
se va a la guerra. Va a la guerra. El otro, que es más listo, dice, ¿sabes qué he pensado? Que me voy a disfrazar, en vez de ir vestido de rey, tú ves vestido de rey, le dice a Josafat, que tú, pero yo no, yo me voy a disfrazar para estar en medio de la batalla. Porque a lo mejor sabía que la orden que habían dado los sirios es olvidaos del resto de la tropa, ir a por el rey directamente y matarlo. Entonces se presentan en la batalla y va Josafat vestido de rey y el otro va vestido de lo que sea, de no sé qué iba vestido, de payaso. Entonces llegan a la batalla y se van todos los sirios, van y ven al rey allí, se van a por Josafat. Y lo tienen ya rodeado, que lo van a matar, hasta que dice que Jehová lo guardó. Y los otros se dan cuenta y dicen, no, pero este no es el rey, este no es el que hay que matar, y lo dejan. Y él se puede escapar. Pero uno tiró una flecha al aire, pum, ¿y sabéis a quién le dio? Al que iba disfrazado. Le dio de casualidad. Dice que le entró entre las junturas de la armadura que llevaba, en un hueco que había así, pum, y se le clavó y se murió. Y Josafat se volvió. Toda esta historia es que Josafat era un creyente de verdad, hacía todas las cosas bien, Dios le da una palabra, le dice no vayas, y él coge y va a la guerra, desobedece la palabra. Eso le trajo consecuencias después. Y me ha parecido interesante porque justo la semana pasada el Señor nos estuvo hablando a todos, ¿no? Nos habló en las predicaciones, la enseñanza, y luego nos dio palabras a cada uno. Podemos hacer como Josafat o como Acab. Si es palabra de Dios, a lo mejor podríamos haber metido a Noel en la cárcel a pan y agua y decir, bueno, a ver si se cumple lo que has dicho, no lo sé. No ha dicho tantas cosas para que se cumplan, ¿no? Pero me ha parecido interesante que de pronto en la misma semana llegue algo así, una historia así. Dios habla, ¿qué hacemos con lo que Dios ha dicho? ¿Qué vamos a hacer? Pues seremos como Josafat. Es una historia interesante, ¿eh? Está, no sé dónde está esto, debe estar en Crónicas 18-16. Si la queréis leer, lo buscáis, que es una historia muy interesante de Josafat. Vamos a orar un momento porque lo que me gustaría compartir ahora es una cosa que me ha ido dando el Señor durante toda la semana y la tengo todavía un poco así sin enganchar bien. Y me gustaría orar para que el Señor me dé la manera de explicárosla y que vosotros lo podáis entender. O sea, el milagro de Pentecostés, ¿cuál fue? ¿Que hablaban lenguas o que los otros les entendían? Es más importante que los otros entiendan. Aunque yo lo diga mal, pero que vosotros entendáis lo que Dios quiere, porque haga Dios ese milagro. Señor, te pido tu unción en esta mañana, que lo que has ido dándome en estos días, Señor, sea capaz de darlo de una manera que te glorifique a ti y que nos edifique y que nos alimente. Señor, que sea algo que sea para tu gloria, pero también que se haga carne en nosotros tu palabra, Señor. Amén. Que podamos ser hombres y mujeres dignos de ti, Señor. En el tiempo que nos toque estar en esta tierra, que nuestra vida te glorifique, Señor. Te pido tu unción en mis palabras y tu unción en los oídos de los que escuchan, en los míos también, Señor. Que nuestros oídos espirituales sean abiertos para oír tu voz y solamente tu voz, Señor. Como decía Paola, que podamos estar alineados con tu Espíritu Santo, todo nuestro ser alineado con tu Espíritu Santo, Señor. Bueno, a ver si soy capaz de... No sé en qué momento de la historia de la Iglesia
seguramente desde el principio se creó una fortaleza mental en mucha gente que nos ha hecho pensar que ser cristiano, o que se puede ser cristiano sin ser discípulo de Jesús. Porque podemos pensar que cristiano y discípulo es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Os acordáis de una predicación que nos dio Itiel sobre los discípulos? Lo que eran los discípulos en aquel tiempo, lo que Jesús esperaba de un discípulo, lo que se espera de un discípulo. Es alguien que no solamente aprende, sino que vive exactamente lo que el maestro está enseñando. Entonces, llegó un momento que dice, puedo ser cristiano, un cristiano light, pero no soy discípulo de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no estamos obedeciendo lo que Jesús dice, simple y llanamente. Que puedo ir a la iglesia, que puedo leer la Biblia, que tengo un pensamiento más o menos cristiano, pero que no soy discípulo de Jesús, un discípulo radical como Él quiere que yo sea. Y no, la verdad es que no lo somos, ¿no? Somos cristianos, pero Jesús no vino a hacer cristianos. Jesús no vino a dar una enseñanza, ni simplemente a dar un conocimiento. Y esta tendencia, este pensamiento, esta fortaleza que tenemos en nuestras mentes nos convierte en personas con poco fruto, con un carácter cristiano poco aprovechable y que no somos de relevancia a los que están a nuestro alrededor. Seguramente si nosotros desapareciéramos, incluso si esta iglesia desapareciera de pronto de Calpe, la mayoría de la gente ni se enteraría, ¿verdad? ¿No? Es la realidad, porque no somos relevantes en cuanto a lo que es. A lo mejor el diablo sí se entera, porque oramos, intercedemos, pero el resto de la gente a lo mejor dirá, o sea, ahí había algo, una cosa rara, se juntaban allí, pero no estamos llamados para eso. Si la iglesia del primer siglo hubiera desaparecido de Jerusalén, se hubiera notado, el hueco se hubiera notado, ¿no? Se hubiera notado, los enfermos lo hubieran notado. Los enfermos no iban al médico. Cuando alguien se ponía enfermo, llevaban a los apóstoles para que oraran por ellos. Dice la palabra que los apóstoles oraban por los enfermos y se sanaban todos, igual que con Jesús. O sea que tú vivías en Jerusalén y te ponías enfermo y no te ibas al centro de salud, ¿no? Te ibas al templo. Oye, mira, es que me duele aquí, ¿y dónde vas? Voy al templo, a ver si encuentro. O mira, por allí viene Pedro, me voy a sentar aquí que a ver si su sombra me pasa por encima y ya no tengo ni que ir al templo. Eso era relevante. Dice que el pueblo, que ellos tenían favor en medio del pueblo, que eran conocidos. Es más, cuando el general Tito rodeó la ciudad para destruirla, les dio unos días para todos los que quisieran escaparse de la ciudad, les dio esa gracia. Los que quieran salir de la ciudad, les concedo la vida. Y los únicos que se escaparon, decía Flavio Josefo, fueron los cristianos, porque ellos se acordaron de una palabra que dijo Jesús, que cuando veáis los estos, pues que los huís y escaparon. Y dice Flavio Josefo que había profetas que rodeaban las murallas de la ciudad diciéndoles de parte de Dios que salieran y que se escaparan. Muchos no lo creían porque creían que era una trampa, que cuando salieran los iban a matar, pero era verdad. Y que había profetas que lo estaban diciendo. ¿Sabéis cuántos salieron, según Flavio Josefo? Salieron los cristianos. ¿Sabéis cuántos salieron? Más de 100.000. Eso es relevancia. Eso es 100.000, más de 100.000, decía Flavio Josefo. No sé si exageraba o no. Este pensamiento de que podemos ser cristianos sin ser discípulos nos hace creer que lo único que necesitamos es saber cosas, tener conocimiento.
Y el conocimiento por el conocimiento, el saber por el saber, es contrario a lo que Jesús enseñó. ¿Vale? La enseñanza de Jesús estaba siempre encaminada a convertirla en tu vida. Él no llegó a los primeros discípulos y les dijo: venid en pos de mí y os enseñaré. Dijo: venid en pos de mí y os haré. Amén. Os convertiréis, seréis. Amén, amén. Pero no es sabréis, no les dice en ningún momento eso. Y nosotros, yo conozco muchos cristianos a lo largo de estos años que el conocimiento es lo que les llena, el saber cosas nuevas. Yo tengo, el otro día hice un inventario de los libros cristianos que tengo en casa y tengo más que alguna librería cristiana. Creo que es hasta un vicio el ir a una librería cristiana y comprar un libro. He comprado libros que luego los he llevado a casa y los he tenido que tirar, de malos que eran, pero es como que me llama. ¿Sabéis cuántos tengo? 637. Y algunos me dicen: ¿los has leído todos? Digo: todos no, pero 600 creo que sí. Bueno, son muchos años también, que empezamos, pero digo, y todo esto me lo he leído, no sé de qué me ha servido. Tantos libros. Sí ayudan muchos, pero otros no tanto. Pero que digo, habré entrado yo también en esto del saber por el saber cosas nuevas, el que, bueno, que parece que te llena, el conocimiento te llena, y al final lo que te llena es el orgullo. Es que sé tantas cosas, cuando viene gente y te dice: ah, mira, esto he descubierto, y eso ya lo sabía yo, ya lo he leído en algún sitio. Jesús no buscó gente que estuviera de acuerdo con sus enseñanzas, sino discípulos que vivieran y que reprodujeran en su vida lo mismo que Jesús estaba viviendo. Por eso les podía decir: las cosas que yo hago, vosotros las haréis. No las cosas que yo enseño las enseñaréis, sino las que hago las haréis. Os vais a convertir en otros como yo. Clones no, un clon no son clones. Un clon es otra cosa. Porque otra cosa que hace Jesús es que podemos ser como Él, pero nos deja también con nuestra personalidad. Que yo creo que eso no es que añada a la gloria de Dios, pero a lo mejor sí que añade, cuando tenemos cada uno nuestra personalidad y nos parecemos a Jesús dentro de la iglesia, sí que añade gracia a la iglesia, ¿no? El no perder nuestra personalidad, nuestra diversidad. Aquí no me está ayudando. Es verdad, da diversidad. Si todos fuéramos con la misma personalidad, esto sería una fábrica, parecería. Claro, seríamos clones. Clones, pero no somos clones. Y por eso la rebelión de los clones nunca va a existir aquí. Somos personas y cada uno con una personalidad que debería de estar sometida a la voluntad del Señor. Pero cada uno tenemos nuestra personalidad y eso añade riqueza, era la palabra que no me salía, riqueza a nuestra vida. Jesús decía: como el Padre me envió, así os envío a vosotros, recibiréis poder para ser mis testigos. Y todo esto era lo que les repetía a sus discípulos. La palabra de Jesús, la palabra de Dios, tanto la que leemos en la Biblia o la que de vez en cuando alguien nos dice o cuando el Señor nos habla directamente a nosotros, solamente nos alimenta y solamente es útil cuando la obedecemos. Solamente. Los judíos en el desierto, decía el Señor: os voy a dar el maná. El maná era como la palabra que luego Jesús iba a traer. Jesús es el pan que venía del cielo y el maná que Dios les daba era lo que os alimenta. Pero una cosa curiosa pasaba con el maná. Todas las mañanas, cuando salían de las tiendas, estaba el maná allí.
todas las mañanas, menos el domingo, menos el sábado. El sábado no había maná, porque es un milagro que el maná caiga todos los días, pero también es un milagro que el sábado no cayera. Entonces, no, porque el Señor no quería que recogieran. Pero el viernes podían recoger para 2 días y el maná no se estropeaba. Ahora, si yo el lunes cogía para 2 días, para el lunes y el martes, lo que no me había comido el lunes, al día siguiente estaba lleno de gusanos. ¿No? Eso sabéis la historia. Si yo el lunes cogía maná, decía, esto es lo que me voy a comer, y cogía, me llenaba el plato, esto es lo que tengo para comer, pero por si acaso voy a coger otro plato más. Entonces yo me lo comía y al día siguiente el otro plato estaba lleno de gusanos. Pero si eso lo hacía el viernes y decía, esto es para hoy y este plato es para mañana, no, los gusanos no le hacían nada al plato. Es que era todo milagroso, ¿no? Era todo impresionante, ¿eh? Cómo hace el Señor las cosas. El maná solamente alimentaba a la gente cuando se lo comía. Si tú cogías el maná y te lo guardabas en el plato, allí, y no te lo comías, no te alimentaba. La palabra de Dios es lo mismo. Si no la obedeces, la palabra de Dios, no es para ti nada. Bueno, sí es algo. ¿Sabéis lo que es? Condenación. Es juicio. Jesús les dijo a la gente, yo no os condeno. Yo no condeno a nadie. La palabra que os he dicho es la que os condenará. Entonces, cuando los creyentes escuchamos la palabra de Dios y no la obedecemos, se convierte en condenación para nosotros. Pero cuando la obedecemos, se convierte en vida. La palabra de Dios. Bueno, esto es la introducción. Decía en Filipenses 3:14, luego voy a leer una cosa interesante también. Bueno, lo voy a leer, sí. Ahora lo ves. En Filipenses 3:14 decía Pablo, ¿qué decía? No decía nada. Que prosigo a la meta. Pablo, a la altura que escribió la carta a los filipenses, ya llevaba unos cuantos años siendo apóstol y bueno, viendo las maravillas de Dios, cómo Dios obraba a través de él. Pero él decía, prosigo a la meta. No sé si, bueno, es que se puede leer más cosas. Pero la idea es que estamos prosiguiendo a la meta. Y decía él que proseguía la meta porque tenía que seguir creciendo, porque todavía no lo había conseguido. Esto lo decía Pablo cuando ya era uno de los que todavía no lo tengo todo, tengo que llegar a acoger las promesas del Señor, todo lo que Él tiene preparado para mí, y está hablando de todo eso, ¿vale? Entonces, la idea es que proseguimos a la meta. Amén. Que ninguno de los que estamos aquí ya hemos alcanzado el nivel que Dios quiere. Me llamó la atención la palabra que el Señor le dio a Óscar, porque hace 3 meses estábamos cenando en su casa, 3 o 4 meses, y Óscar nos estaba diciendo, me voy a retirar ya, me voy a jubilar, y ¿te acuerdas? Y entonces lo primero que le dice el otro día al Señor es, estás diciendo que te vas a retirar, pero de eso nada, algo así me dijo. No, él no sabía nada, pero el Señor sí que lo escuchó. Y te dijo, todavía hay muchas más cosas para vosotros, ¿no? No he terminado con vosotros, vais a creer. Dijo un montón de cosas. Todavía como... Entonces, proseguimos a la meta. ¿Cuándo? Ahora empieza lo bueno para mucha gente. ¿Cuándo acabamos? Cuando el Señor lo dice. Ni más ni menos. No, nosotros podemos hacernos nuestras ideas, pero fue gracioso. Estás pensando en jubilarte, ¿eh? Ya. Ahora que empieza lo bueno. En 1 Corintios 13, 11, en medio del capítulo
que habla del amor por excelencia, ¿no? Todo lo que habla del amor. En medio de ese capítulo, Pablo, no al medio, casi al final, en el versículo 11, Primera de Corintios, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Dice, cuando era niño hablaba, pensaba y juzgaba de una manera determinada. Yo creo que Pablo no solamente está hablando de un tiempo de edad, de un niño pequeño. Yo creo que, por lo que creo que el Señor me está mostrando en esto, es que ser niño y ser adulto para Pablo era algo distinto, no estaba solo relacionado con la edad. Para mí, ahora ser niño es la gente que no conoce nada de Dios. Y ser adulto es alguien que está siendo un discípulo de Jesús. Y entonces antes yo pensaba y hablaba y juzgaba de una manera determinada, pero cuando ya conozco al Señor tengo que hablar, pensar y juzgar de otra manera muy distinta. Y ahora sí me gustaría leeros de un libro que el otro día estaba en Carrefour, y hay veces que lo he dicho algunas veces, que voy por donde la librería y de pronto un libro me dice, llévame a tu casa. Y me lo tuve que llevar, claro. Es un libro que os lo recomiendo a todos. Se titula, no es un libro cristiano, aunque creo que el autor es cristiano. El libro se titula Los 6 hombres que toda mujer necesita. Así se titula el libro. El título llama la atención, por eso quizá me llamó la atención. Que toda mujer necesita. Y el hombre empieza contando, el libro empieza diciendo, mi mujer ya va por el tercero, dentro de poco recibirá el cuarto, y espero que tenga los 6 hombres que ella necesita. Y sobre todo espero que ese hombre sea yo siempre. Es muy interesante. Pero cuenta una historia que yo creo que nos puede servir para entender lo que es un pensamiento de niño a ser un pensamiento de adulto. A que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar de niño a adulto, de las cosas del mundo a las cosas de Dios. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Renovaos, transformad mediante la renovación de vuestra mente. Dice la carta a los romanos, pues. La que ha estudiado Romanos 12, ¿no? Transformaos mediante la renovación de vuestra mente y de verdad estoy convencido que todos necesitamos renovar nuestra mente. Pasar de la mente de niño, de la mente mundana, a la mente espiritual, a la mente de adulto. Mirad qué historia cuenta aquí. Esto solo es un ejemplo para que lo entendamos. Es un matrimonio joven que se han casado, pues, y tal. Él se llama Tim y ella se llama Nicole. De la familia de Tim nunca comían juntos cuando él era pequeño, de modo que Tim come cuando tiene hambre. No tenían la costumbre de comer juntos. Y se mantuvo esa costumbre durante su época en la universidad y cuando era soltero. Cuando solo comía en las breves pausas que le dejaba el trabajo o cuando encargaba comida rápida para ver un partido con los amigos. Desde su punto de vista, esto es lo normal y nunca se paró a pensar demasiado sobre ello. ¿Vale? Tim comía, era un alma libre y comía así. Él estaba acostumbrado a eso, pero se casa. Nicole cree que las parejas y las familias deben comer juntas. Dice, sus padres se divorciaron cuando ella estaba en el instituto y siempre ha pensado que para que una familia permanezca unida debe pasar tiempo en común, comidas incluidas. ¿Vale? Pero se han casado. Cuando Tim no tiene hambre o tiempo para sentarse a disfrutar de lo que ella se ha esforzado en prepararle, ella se siente dolida. O sea, ella tiene su pensamiento de que las familias tienen que comer juntos y entonces le he dedicado un tiempo a preparar la comida y está todo muy bien elaborado y muy bonito,
pero Tim, como no tiene esa costumbre y no le da esa importancia, pues él a lo mejor ha venido y se ha comido un bocadillo antes de llegar, entonces ella se siente dolida. En tales ocasiones Nicole, esta es una historia real, o sea, él este hombre cuenta las historias en el libro porque es un consejero matrimonial, no las conoce. Dice, Nicole expresa sus sentimientos ignorando a Tim durante la hora siguiente, una costumbre que aprendió en su propia familia, cuya premisa era ignora al otro hasta que se disculpe o se te pase el enfado. Ya vamos pillándole ideas. O sea, como ella está dolida y lo que ella ha aprendido desde niña es que cuando estés dolida ignoras a la persona que te ha hecho el daño, la ignoras o hasta que se te pasa a ti el enfado. Entonces ella le ignora. A Tim esta reacción le molesta, así que se marcha de la casa y se va al bar, porque también tiene otra consigna familiar que él ha aprendido: vete hasta que se le pase el enfado. Eso es lo que hacían en su casa, entonces él se va. Nicole vive estas salidas de Tim como otro acto de rechazo o incluso de abandono, lo que la hiere mucho más que el incidente inicial, de modo que se aleja aún más. De nuevo aquí aparece su sistema de creencias, su manera de pensar, de entender las situaciones. En este caso, con respecto a la manera de responder a los golpes, es lámete las heridas. Me voy a un rincón y empiezo, pobrecita de mí, mira lo que me pasa, mira lo que me estoy autocompadeciendo, lámete las heridas. Ya vamos entendiendo, ¿no? Esto la deprime aún más, de modo que basándose en su catálogo familiar de respuestas, la siguiente es: recurre a quienes puedan ayudarte a sentirte mejor. Entonces comienza a llamar a sus amigas para contarle lo mal marido que es Tim. La actitud comprensiva de sus compañeras la hace sentirse víctima y le ayuda a justificar sus actos. Y al final, basándose en sus creencias sobre lo que deben hacer los cónyuges en casos así, lo que el otro debería hacer, a saber, que su marido debería comprender cómo se siente y preocuparse por no herir sus sentimientos. Entonces se sienta en silencio a esperar a que Tim vuelva a casa y se disculpe. Cuando Tim regresa, unas cuantas horas después, no es consciente de lo dolida que ella está, porque se ha ido multiplicando, y de la situación emocional por la que ha pasado, porque lo único que recuerda es su enfado y la frialdad con que lo trató hace horas. Él, basándose en su idea sobre cómo se resuelven los conflictos, espera hasta que las cosas estallen. Imagina que la situación ya debería de haberse calmado, de haberse resuelto, porque no está unas horas fuera, esto ya se ha solucionado y él llega tan tranquilo. De hecho, incluso él espera una disculpa por parte de su mujer, no una larga y lacrimógena conversación. Por tanto, el llanto de Nicole lo pilla por sorpresa y se siente acusado de forma injusta. Se enfada con ella, basándose en sus ideas sobre las mujeres y las relaciones. Las mujeres son criaturas temperamentales e incomprensibles, él piensa, porque es otra idea que tiene. Y comienza a criticarla y a decir cosas como: eres demasiado sensible, no me entiendes, con lo que solo consigue aumentar la brecha que los separa. Bueno, no cuento más historia, pero ¿habéis entendido lo que quiero decir? Que las creencias que tenemos cada uno de nosotros, las fortalezas mentales, lo que hemos aprendido desde niños, todo esto nos hace, como antes decía Paola, reaccionar de maneras determinadas. Pero no es así como deberíamos de reaccionar, porque esos son pensamientos, palabras y juicios de niños. Cuando estamos en el Señor debemos ser adultos y empezar a ver las cosas desde una manera espiritual y no desde la manera que hemos ido aprendiendo desde niños. Y esto lo tenemos todos. Todos hemos aprendido cosas que no son de Dios. Todos. Y en muchas ocasiones reaccionamos de acuerdo a estas cosas y no a lo que Dios quiere. Por eso tenemos que renovar nuestra manera de pensar constantemente con lo que la palabra de Dios dice y ponerla en obra.
poner la palabra en obra. Si alguno te abofetea, sé generoso con él. Lo que me llama la atención es el lugar donde Pablo ha metido esto de ser niños. Lo mete en medio de un capítulo extraordinario que está hablando sobre el amor. Y termina los versículos, vuelve a hablar del amor. Dice que cuando está hablando del amor, hace esto, el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo puede, y si no tienes amor, no eres nada, puedes dar todo lo que tienes, que si no lo haces con amor, es como si no lo hubieras dado y eres un címbalo que retiñe. Por cierto, hay un montón de gente que no sabe qué es retiñe. Y un címbalo tampoco. Un címbalo, algunos se creen que es un gitano húngaro. ¿No? Esos son cíngaros. Un címbalo es un platillo de estos. Un platillo de estos que y retiñe es cuando vibra. Eso es. Y dice, si no tienes amor, eres como eso. No eres nada. Una cosa que hace ruido. Y está hablando de todo eso del amor. Y de pronto mete esto, dice, cuando yo era niño, hablaba y pensaba y juzgaba como niño. Pero ahora ya no. Y termina diciendo, ahora tenemos tres cosas. Fe, esperanza y amor. Y la mayor es el amor. Amén. O sea, que todo esto lo está metiendo dentro del amor. Es porque, aunque no lo creamos muchas veces, el amor es importante. Lo más importante. Pues parece que no nos lo creemos muchas veces. Pues yo sé que me lo creo. Ya, pues hay que hacerlo. Hay que obedecerlo. En Hebreos 5:14 habla el autor de Hebreos, que los expertos no nos ponemos de acuerdo. Yo creo que es Pablo, pero ya lo sabremos algún día. Otros creen que es Apolo, pero Pablo dice, uno siembra, otro riega, pero es Dios el que da el crecimiento. Está hablando de que hay otro alimento, porque ¿sabéis lo que dice la Biblia que toman los niños? Hay en 2 o 3 ocasiones que dice, porque no os pude dar vianda sólida, sino leche espiritual, porque no estabais preparados porque los que son niños no pueden recibir una serie de alimentos, pero no estamos llamados a estar tomando leche toda la vida. Estamos llamados a tomar un alimento sólido. Dice, y el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso. Me llamó la atención cuando le hemos preguntado a Noel y Jenny cómo empezó su ministerio, su oficio de profeta y todo esto, que varias veces usaron la palabra que por el uso en la trayectoria de dar palabras, que él al principio lo hacía de una manera, que incluso daba las palabras como si estuviera enfadado, o sea, un profeta del Antiguo Testamento, hasta que se convirtió en uno del Nuevo, y que decía las cosas de manera que a Dios no le agradaban, sin amor, y era palabra de Dios, pero la manera en la que lo entregaba, es como cuando vas a correos y te dicen, sí, mire, por favor, firme aquí, este papel es el suyo, mío, y te tratan así, o te dicen, venga, ese es su papel. O sea, tú te vas más contento de la otra manera, ¿no? Pues él era lo mismo. Y él decía que por el uso, por el usar el don, empezó a hacerlo de una manera mejor. Es el uso del discernimiento del bien y del mal. ¿Y cómo podemos discernir el bien del mal? Pues yo creo que es muy difícil. La única manera en la que yo soy capaz de discernir el bien del mal es
¿esto está de acuerdo con lo que Dios dice? Si está de acuerdo, está bien. Si no está de acuerdo, está mal. No tengo otra manera, no me atrevo a hacerlo de otra manera. Incluso esa manera me puede llevar a error. Puedo llegar a interpretar mal la palabra. Los dos árboles que había especiales en el huerto del Edén, uno era el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el otro el árbol de la vida. No hace mucho leí que muchos de nosotros, los cristianos, nos gustaría tener el conocimiento del bien, pero tan malo era, o sea, estaba unido el bien y el mal, y la maldición estaba en el bien y el mal, en el conocer el bien y el mal. El del árbol que se podía comer era el de la vida. O sea, que nosotros pensamos, el mal es lo malo, pero en este caso el bien estaba dentro del mismo paquete, ¿no? El que comía de ese árbol se estaba llevando el conocimiento del bien y del mal, y eso era malo. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer eso? El árbol de la vida, el tener la vida del Espíritu Santo en mí, y tengo la palabra de Dios. De esa manera discierno cualquier cosa en mi vida. Si está de acuerdo con lo que Dios dice, está bien. Lo entienda o no lo entienda, no lo sé. Pero si Dios dice que esto es así, si Dios dice que le tengo que poner la otra mejilla al otro, que lo dice, es porque es bueno. Pero mi pensamiento de niño y carnal me dice, no puede ser bueno poner la otra mejilla, ¿no? Pero Dios dice es bueno. Mi pensamiento es que si uno me viene a robar la túnica, no le doy el manto. Pero Dios dice, si vienen a robarte la túnica, dale también el manto. ¿Lo dice o no? A pedir, bueno, a pedirme. A pedirme. ¿No dice a robar? Algunos parece que te piden como si te estuvieran robando. Pero volviendo a lo del principio, y todo esto lo estoy diciendo porque tenemos que cambiar nuestra mentalidad. En Hebreos 6.1, Pablo habla de también una mentalidad de niños, y mirad lo que dice en esta historia. Esos son hechos. Yo he dicho Hebreos. Qué susto. Pablo decía, Pablo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y mirad cuáles son los rudimentos, según... No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Bueno, esto es algo que es continuo en la Iglesia. Estamos siempre arrepintiéndonos de obras muertas que las volvemos a hacer y las volvemos a hacer, y me vuelvo a arrepentir y las vuelvo a hacer y me vuelvo a arrepentir, y estamos, hay gente que está viviendo su pecado continuamente. Es como que no tienes el Espíritu Santo en ti y no tienes el dominio propio. Entonces, cometo el pecado y me arrepiento de obras muertas. Y cometo el pecado otra vez la semana que viene y me vuelvo a arrepentir. Y aquí está diciendo que vamos a la perfección. Y la perfección es que esto ya está. O sea, tú ya sabes que te has arrepentido de las obras muertas, no las vuelvas a hacer. ¿Por qué las hacemos otra vez? Que nos gustan. Nos gustan los pecados. Pues el pecado nos aparta de Dios. Nos aparta de la gracia de Dios. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. De la fe en Dios. Esto es el fundamento, y dice que no hay que echarlo otra vez. Nos